¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Bueno, pues nos encontramos una vez más, como de lunes a viernes a las 8 de la noche, en este programa platicando con las leyendas. Y bueno, ayer estuvimos con un personaje muy querido allá en nuestra Colombia querida, nuestro querido Víctor Danilo. Hoy nos engalana un personaje que ha hecho historia, ha hecho maravillas en el fútbol mexicano. Es el caso de nuestro querido y distinguido amigo chileno, más mexicano que chileno, nuestro querido Fabián Estay, al que le saludo cordialmente. Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un fuerte abrazo para ti y para toda tu gente. Gracias por la invitación. Y aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias por todo y bueno, con bastante Sí, trabajo desde casa, pero muy a gusto de poder platicar con ustedes. te agradezco muchísimo tu gentileza y si puedes bajar un poquito más tu cámara porque nada más te vemos las canas. ¿Así se ve bien o se ve No, diferente? ahora estás acostado. Ok. Así estás perfecto, perfectísimo. Bueno, mi querido Fabián, pues mucha gente te conoce, te ubica, eres uno de los pocos privilegiados que has estado en esos tres grandes equipos allá de Santiago de Chile, como es la Universidad Católica, la U y el Colo-Colo, y después te fuiste al extranjero, si no mal me equivoco, a Suiza con el Lens. No, con el San Gallen. Fui a jugar a San San Gallen. Gales, perdón. Sí, sí, no, pero indistintamente yo no jugué en los 3 años y después me fui a Europa. Primero jugué en la Católica, que debuté muy joven a los 16 años y después ya jugué hasta los 21 años que me fui a Europa al equipo de Suiza, que me había comprado en conjunto de un equipo italiano, el Breccia, pero no pude ir ahí porque tenían la capacidad de extranjero llena. Entonces me fui a Suiza a jugar ahí casi 2 años y después regresé a Chile respectivamente a jugar a la U, después regresé a Europa de nuevo a jugar a Grecia, y al lado de Chile, perdón, y después regresé a Colo Colo y después ya me vine a México. Jugué en Colombia también, tuve la posibilidad de retirarme en Chile. Fueron 22 años, desde mi debut hasta mi retiro, fueron 22 años como futbolista profesional. Válgame, santo Dios. Yo apenas duré 12 años como futbolista profesional y me duele hasta las pestañas. Te manda saludos nuestro querido amigo Juan Carlos Vera. Verita, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, mi querido Juan Carlos, un fuerte abrazo, uno de los grandes ídolos del fútbol mexicano y chileno también. Grandes Sí, temporadas, grandísimo jugador y grandísimo amigo. Más sí, cómo no. un muy buen amigo. Así que aquí estamos a la orden, como te digo, y muy contento de poder estar con ustedes esta tarde-noche. Gracias, te agradezco muchísimo. Y cuéntame qué está pasando, porque te vemos muy activo ahorita con esta cadena televisiva a nivel Latinoamérica, como es Fox Sport. Y el fútbol mexicano cada vez no deja de sorprendernos. Todos los días es algo nuevo, es algo muy feo. Está pasando una situación desgraciadamente no muy buena en el fútbol mexicano. Y qué más que tú que nos puedas ilustrar en ese aspecto, con ese panel que tienes allá en esa cadena de televisión con grandes personalidades del fútbol que analizan todo lo que está pasando en el fútbol. ¿Podrías más o menos, ahora sí que desmenuzarnos lo que está pasando en este fútbol mexicano, querido Fabián? No, primero que nada, estoy ahí en Fox Sport, muy contento, muy tranquilo, enterándome y empapándote de muchas cosas. Tienes que prepararte, tienes que tener primero una responsabilidad detrás de un micrófono. Hoy esta fusión de jugadores retirados o exfutbolistas, como quieran llamarle, y los periodistas me parece que se ha transformado en una discusión muy interesante, polémicas muy interesantes, de que yo jugué, de que tú no jugaste, de que yo estudié más, de que tú no estudiaste, de que yo tengo más libros, de que tú tienes más libros, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de situaciones que implican que la gente se divierta en un programa deportivo, que conozca el punto fino de nosotros, que haya polémica de los periodistas hacia el futbolista, hacia mismos nosotros. Entonces, en ese sentido, me parece que estoy muy contento por lo que estoy haciendo, me siento vigente, me siento que me gusta lo que hago y eso es un privilegio muy importante. Y además tengo tiempo, que es lo más importante para mí, el tener tiempo de estar con mi familia, con mis hijas, con mi mujer y con todo lo que implica tener una familia con mucho más calma. Siendo técnico a lo mejor es muy diferente, Claro, por pero supuesto.
Pero hoy el fútbol mexicano en esta pandemia donde se esperaban, y siempre se dice, ¿no? Y es tal vez una frase cliché, que dicen que en tiempo de crisis aparecen las oportunidades. Pero me parece que la Federación Mexicana, los dueños, se aprovecharon de esta crisis y tomaron muy malas decisiones. Primero del no ascender, de quitar el descenso, quitar el ascenso, eh, de no llegar a un acuerdo todavía cómo se va a manejar la liga, si va a ser sub-23, si van a haber extranjeros, cuántos mayores van a haber, de no tener la posibilidad, se hablaba de 3 años, después de 6 años, no sabemos todavía lo que pasa, el cambio de franquicia de Monarcas a Mazatlán, cuando hay un arraigo muy importante, se entiende la parte económica que a lo mejor quieran sanar el fútbol mexicano, pero ¿a costa de qué? De hacer Claro, un torneo a lo mejor donde califiquen 12, y yo también pensaba que iba a ser solamente un torneo o dos para intentar recuperar esa parte económica con esta situación de la pandemia. Pero claro, son 3 años, son 6 torneos. No sé si bastante largo. fomentarías a lo mejor la mediocridad, vas a fomentar con el tema del no descenso, de que los equipos no inviertan tanto, a excepción de los grandes que siempre están obligados a ser campeones, pero los demás equipos con esa ilusión o esa opción de calificar en el número 2 y poder ser campeón. Eh, Muchas cosas, muchas malas decisiones, el tema contractual de jugadores, se aprovecharon de esta situación para dejar a muchos jugadores sin trabajo, no solamente de la división de ascenso, también en primera división, que se terminaban sus contratos ahora en junio. A muchos los dejaron en libertad de acción, en otros tienen que negociar su tema contractual. Pero bueno, esto es una industria muy importante. Me parece que siguen privilegiando el tema del negocio y no la parte deportiva. Y yo Bueno, soy, eso lo estamos, sí, sí, esto lo estamos viendo desde hace muchísimos años, Fabián, y tú lo sabes, desde el Pacto de Caballeros, sigue habiendo el mismo draft, el futbolista nacional, inclusive hasta los propios extranjeros que se han quedado acá, como tu caso, no tienen voz ni voto en el draft. Son vendidos como ahora sí, como en los viejos tiempos, ¿no? De la caverna, que eran esclavos, y prácticamente el fútbol mexicano no avanza y sigue retrocediendo más. mira, en el tema ese hoy hay una asociación de jugadores liderada por Álvaro Ortiz. No tienen el ente o el poder de un sindicato, pero creo que han dado pasos importantes. Hoy se respetan los contratos, si tienes tú un contrato por 1 año, por 2 años, se respetan, o por lo menos se pelean en la mesa con argumentos. Antes no había esa posibilidad. En el papel no hay pacto de caballero, pero eso no lo vamos a saber nunca, porque un telefonazo te dicen, ¿sabes qué? No lo contrates porque me hizo la vida imposible, por decirlo de esa manera, ¿no? Cuando uno defiende las cosas individual o colectivamente contra los directivos, creen que tú eres un enemigo. Pero bueno, esto es un tema que viene de mucho tiempo, pero el tema esto de la franquicia, del arraigo, del no respeto hacia el jugador, tampoco el jugador es unido, los directores técnicos tampoco son unidos. Entonces, los dueños se acostumbran a esta situación de jalar agua para su molino y no importa qué pasa de llevar a uno que está al lado mío. Somos muy poco solidarios en ese sentido y me Claro. parece que el fútbol mexicano está cayendo en esa situación, ¿no? Y yo soy un convencido que te decía anteriormente de que si no hay éxitos deportivos, la parte económica va a quedar un margen, al margen, por decirlo así, porque cada vez, te lo hablo, la selección es el que genera mucho para el fútbol mexicano. Pero si la selección mexicana el día de mañana, el Tata Martino, no tiene jugadores de dónde elegir por la cantidad de extranjeros que hay, ¿qué va a pasar con ese producto? Se va a ir Claro, devaluando, se va a ir deteriorando, ya no van a haber los contratos millonarios con las televisoras, con las mismas empresas que quieren estar en la camiseta de la selección, etcétera, etcétera. Entonces se han tomado muy malas decisiones, ojalá que esto cambie. Te digo, se ha dado un paso importante en una asociación de futbolistas que está muy sola, muy huérfana. Es una lucha titánica contra los dueños de los equipos. Pero bueno, lo importante es que el jugador entienda que este es un trabajo, es una cosecha que seguramente será reflejada el día de mañana con todo este esfuerzo que están haciendo todos los encargados hoy de la asociación y que hoy el jugador tiene la posibilidad de elegir dónde se quiere ir. Eso es un punto también muy importante. claro. Antes llegaban y te vendían en el draft Sin preguntarte. y ni te preguntaban y tú tenías que Claro. irte para allá y si no te querías ir para allá tenías que arreglarte por lo que el equipo quisiera. Nunca quedabas con tu carta en tu poder, siempre pertenecías. A mí me tocó 1 o 2 drafts que me tocó participar y habían jugadores retirados hace 10 años que aparecían en la pantalla del draft. O sea, era increíble esta situación. Entonces,
Es un tema muy complejo. Es un fútbol altamente competitivo el mexicano, puede mejorar muchísimo. La parte deportiva es completamente ajena a la parte de pantalón largo, que me parece que han tomado muy malas decisiones, pero el nivel que tiene la Liga Mexicana es muy importante y es muy competitiva. No, por supuesto que sí, Fabián, pero una cosa lleva también a otra. A nivel selecciones menores, México parece ser que es potencia. Ha ganado 2 campeonatos mundiales en la sub-17, ha ganado Juegos Olímpicos, pero ese proceso nunca llegan a los equipos de primera división. Y si nos topamos con directores técnicos como Ricardo el Tuca Ferretti, que está casado ahora sí, con gente ya probada, nunca le va a dar oportunidad al chavo, al menor, es complicado y obviamente se rompen los procesos. Sí, obviamente, mira, se puede hablar de procesos o de proyectos. Son muy pocos los equipos que tienen proyectos, tienen procesos de buscar un título lo antes posible y si no sirve el técnico en 5 fechas viene otro y ese mismo técnico si se queda el torneo, el próximo torneo trae 10 jugadores más. Hoy se contrata mucho extranjero y no es culpa de los extranjeros porque yo soy extranjero, ya mexicano obviamente por todos los años que llevo acá, pero hoy vienen muchísimos sin porque un equipo lo necesite futbolísticamente. Entonces, un tema complejo, el jugador mexicano cada vez tiene menos posibilidades. Ya quitaron la regla 20-11, que para mí tendría que ser una regla 18-11. Claro, Por ahí antiguamente así era. sí, el Tata dice por ahí que el jugador mexicano que tiene que estar más afianzado o tiene que tener por lo menos 1 o 2 años de titular, porque a los 21 años en Sudamérica ya tienes 3 o 4 años de titular o tienes 4 torneos. Aquí es más Bueno, complicado. en Sudamérica a los 21 años ya estás jugando inclusive en Europa. No, por eso te digo, pero aquí también hay jugadores que han salido jóvenes, se critica mucho el tema de Lainez, que a lo mejor tenía que haberse quedado un año más. No lo sabíamos eso, cómo se iba a comportar el chico. Llegará en un momento que tendrá que explotar porque jugar al fútbol no se le olvidó y seguramente con la confianza de algún técnico tendrá la posibilidad de desarrollar su fútbol. Pero no sabemos los tiempos cuando son. Si te llega esta oportunidad de irte a Europa, la tienes que aprovechar. Y después ya Claro, por supuesto. después dependerá de ti la posibilidad de que tienes de poder ser importante o no en los equipos, porque hoy es más fácil salir a Europa. En mis tiempos era muy complicado, eran 3 extranjeros solamente, de donde fueran, un asiático, un sudamericano, un europeo, eran 3 solamente y no había vuelta de hoja. Hoy se abrió esta posibilidad de que fueran muchos, es más fácil salir al extranjero, pero hay que tener carácter y personalidad y me parece que el jugador mexicano en eso lo tiene. Pero lamentablemente el sistema de competencia genera de que haya muy pocos proyectos. Por eso te hablaba de procesos anteriormente. Hay muchos procesos, pero esos procesos se cortan rápidamente. Y los proyectos, esperemos, con este tema del no descenso, entre comillas, se puedan hacer proyectos importantes con equipos a lo mejor más jóvenes, de menos jerarquía, por decirlo de esa manera, porque al final los equipos van a intentar gastar lo menos posible porque no hay descenso y Claro. puedes calificar de número 12, entonces por ahí si además un equipo más o menos correlón, que pueda competir, incomodar al rival, por ahí te puedes colar. No sé Sí. si fomenta la mediocridad o no, pero hay muchos puntos que me parece que han tomado en esta pandemia muy malas decisiones la Liga Mexicana. Pues es que ya la Liga Mexicana ya no tiene ese punch que tenía antes. Antiguamente, por ejemplo, selección mexicana iba a Copas Américas, clubes iba a Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, que inclusive el propio Pachuca la ganó. Ahorita ya no hay eso, ya no hay donde hay para competir y muchos extranjeros llegan porque pues ellos no son culpables de nada, ellos no son culpables de este fútbol mediocre que quiere patentar la Liga Mexicana de Fútbol, pero ya el fútbol nacional prácticamente ya no busca para dónde jalar. Es complicado, ¿sabes por qué? Porque hay mucho interés. Hoy hay equipos que Tigre tienen como 30 extranjeros. Inteligentemente ha prestado a muchos que se fogueen en el fútbol mexicano y cuando funcionan, pues me los traigo. Eh, El propio América. son formas de trabajar distintas a lo que era antes, ¿no? Porque te decía anteriormente, antes se contrataba por necesidad, habían 4 o 5 extranjeros en cada equipo y habían 2 o 3 que eran seleccionados de su país. Cada equipo Sí. tenía seleccionados, ya fuera Toros Neza, ya fuera Veracruz, ya fuera cualquier equipo, a lo mejor de los no poderosos hoy en día, porque en ese tiempo a lo mejor la situación era un poquito más pareja, a excepción tal vez de América y algunos otros equipos, pero el sistema ha cambiado. Me parece que en ese sentido los chicos no tienen la culpa de venir y hacer un contrato por 3 años, han contratado gente muy madura, te lo digo por el caso Toluca, llegó en un momento a Sí. tener 4 centrales extranjeros,
y el que juega hoy es Mora, que es un canterano que se le había ido a Tigres. Entonces, el sistema de competencia genera todo este tipo de cosas, la poca paciencia, se tiene poca paciencia con el técnico mexicano joven o con el técnico joven también que se formó aquí en México, a excepción del Tuca. Hoy traen a Alex Diego, que va a Querétaro, no sabemos la propuesta o qué jugadores va a tener Querétaro, porque muchos se fueron a Tijuana. Traen a Palencia, a un Mazatlán que no sabemos cuáles son los jugadores que realmente van a estar ahí. Si el arraigo lo van a buscar enseguida, gastando dinero para que la gente se entusiasme. No sabemos todavía qué va a pasar. No sabemos la Liga de Desarrollo, no sabemos esta liga que se está formando en Guadalajara. Hay un montón todavía de situaciones. Por lo menos hay una fecha tentativa para volver. Los equipos están volviendo de a poco. Extrañamos el fútbol mexicano, extrañamos la cancha. Y queremos dejarnos nosotros, que estamos hoy en los medios de comunicación, y tú que estás haciendo entrevistas y que me parece muy bueno y te lo agradezco muchísimo. Gracias, Fabián. Queremos ver fútbol mexicano, queremos ver la cancha, no queremos estar hablando de este tipo de situaciones que a veces que son más innecesarias. Queremos hablar de las contrataciones importantes que hicieron los equipos, las propuestas que tienen los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, que esto vaya cambiando y esto sea en beneficio del fútbol mexicano, que es lo más importante. Y tú dijiste algo muy cierto. El fútbol mexicano, después que compitió en la primera Copa América, el 93, hay un antes y un después. El jugador mexicano se atrevió a ir a jugar al extranjero. Antes también lo hacían, pero era en menor cantidad. Pero jugar la Copa Libertadores, jugar la Sudamericana, jugar las Copa América, se dieron cuenta que la competencia era completamente diferente, la presión era diferente. Y esto lo hizo crecer mucho a nivel de selección y a nivel de equipos. Lamentablemente se está pensando en un 2024 para volver a esta competencia. Yo creo que ya debería ser inmediato para el siguiente año. Que México vuelva a la Libertadores, que se alineen los calendarios, porque se puede hacer perfectamente. ¿Qué le preocupa a México el calendario? Es mentira, es un tema de televisoras que no tienen los derechos. Entonces ahí está el tema. Es todo la parte económica, no ven lo deportivo. No, definitivamente lo que es cuestión económica, eso viene desde hace mucho tiempo atrás. Y bueno, también en México, a ti te tocó jugar a Libertadores con el Club América y también se vieron cosas muy, muy raras allá en Sudamérica y tú lo has vivido también, ¿no? Sí, pero eso es parte del juego. En Sudamérica es muy complicado jugar, el tema de los arbitrajes. También nos quejamos mucho del VAR aquí en México y yo creo que tenemos uno de los mejores VAR en el continente. Pero siempre cuestionamos o siempre buscamos un pero. Y a nivel de Sudamérica es muy complicado. Jugar eliminatoria, jugar Copas Libertadores, Sudamericana o lo que venga. Ir a jugar una Copa América con el local, que la última Copa América que México enfrentó con Miguel Herrera fue a la campeona de Chile, a la bicampeona, que fue el único equipo que le hizo 3 goles, el único equipo que estuvo a punto de ganarle allá en Santiago. Entonces hay potencial para poder competir. El jugador mexicano creo que ha crecido muchísimo en esa situación. Entonces no se le puede quitar esa posibilidad de que los chicos compitan en otro nivel, en otra presión, con características muy diferentes, con canchas a lo mejor y estadios que no están a lo mejor tan imponentes como lo son hoy en día los estadios de la Liga Mexicana, pero todo eso te ayuda a crecer y te forma carácter. Entonces hoy creo que sería muy importante y ojalá que al Tata Martino lo escuche, la federación lo escuche, Torrado, y se vuelva a jugar estas competencias a nivel internacional. Bueno, de eso se trata cuando traen a un director técnico de mucha experiencia, como el caso del Tata Martino, de poder darle al futbolista mexicano la confianza y de creer que se puede lograr muchas cosas más. De eso se trata, ¿no? Sí, no, el Tata es un tipo muy claro, un tipo que no viene a decirle al jugador mexicano, ¿sabes qué? No comas chile, ¿sabes qué? No tomes agua de Jamaica, no tomes agua de horchata. Él se viene a sumar, él viene a aportar lo que pueda él aportar dentro de un terreno de juego, darle confianza al jugador porque él lo dijo y los jugadores lo han dicho. El que está en Europa tiene las mismas posibilidades del que está en México de poder jugar si está bien, si él lo ve bien en los entrenamientos. Entonces eso genera una competencia muy importante. No como el anterior, que hacía tantas rotaciones que terminaba confundiendo al jugador. Y al final se logró lo mismo, haciendo una gran eliminatoria, tal vez dándole la posibilidad al Chucky que se desarrollara, a Gallardo que se desarrollara. O sea, tampoco lo de Osorio tampoco fue que haya sido tan malo, hay cosas positivas. Pero al fin y al cabo se llegó donde mismo y me parece que las formas fueron cambiando y sobre todo en el Mundial fueron cambiando. Entonces el Tata tiene esta posibilidad de ser un tipo muy claro, muy correcto, muy justo, por decirlo de esa manera,
Y en ese sentido me parece que el jugador mexicano tiene que sacar provecho de ello y los directivos Claro. también darle el poder absoluto de que él tome buenas decisiones para poder mejorar todavía la estructura que tiene hoy la Federación Mexicana a nivel de selecciones. Por supuesto, sabemos que el directivo mexicano de negocios sabe mucho, porque muchas de las empresas de aquí tienen equipos de fútbol tanto en Argentina como en España. O sea, estamos hablando con empresarios que saben hacer su chamba, pero desafortunadamente, deportivamente, son otro caso. Sí, aparte los dueños de los equipos delegan muchas cosas. Entonces, hay presidentes que duran 2 años, 3 años, otros duran 6 meses, hacen sus negocios, etcétera, etcétera. Hay un tema ahí muy puntual del tema que lo más importante para mí, yo creo que para mejorar este fútbol mexicano y se tomen buenas decisiones, es que la federación sea autónoma. Que sea autónoma y se tomen las decisiones privilegiando lo deportivo. Ya lo económico vendrá, viene de la mano, pero hoy los dueños, te lo mencionaba anteriormente, cada uno quiere sacar la mejor tajada, cada uno se pone de acuerdo en el sentido de buscar su mejor protagonismo, no hay unificación en cuanto a los derechos de televisión, hoy se le ha quitado un poquito de poder a Televisa y a TV Azteca, nosotros tenemos 6 equipos en primera división y seguramente por ahí se pueden sumar algunos más. Eso no sucedía antes, por lo menos se han dado esos pasos importantes que hoy la gente tiene la posibilidad de ver el fútbol mexicano en diferentes plataformas, en diferentes señales, por decirlo de esa manera, y eso hace crecer al fútbol. O sea, ahí te das cuenta que hay un crecimiento, pero Claro. también porque el nivel del fútbol mexicano es muy bueno, porque han llegado buenos extranjeros, no todos, porque la calidad del futbolista mexicano me parece que siempre sale a flote. Pero bueno, si esto no se alimenta en algún momento, bueno, esto puede decaer y obviamente se va a perder el interés porque esto es un espectáculo y la gente quiere espectáculo en un terreno de juego. Y ojalá que no sea el caso que estamos viendo actualmente, que el fútbol mexicano está completamente en declive. Y sobre, tomando el tema del técnico anterior que hablabas del profesor Juan Carlos Osorio, se confundió una vez más al hablar del futbolista mexicano y lo peor que salió uno de sus paisanos a apoyarlo, tildando al futbolista mexicano como mediocre. México tiene más participaciones que Colombia en mundiales. Con eso te resumo todo. Asprilla siempre ha sido muy polémico y está bien que defienda a sus pares, que defienda a Osorio si lo tuvo, pero defendiéndolo. Pero no puedes Por defender eso. lo indefendible. No, 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 pero lo puedes defender porque lo conoces y a lo mejor te gustó la forma de trabajar. Pero al que voy yo, tú puedes defender, pero sin argumentar o culpar a los demás. ¿Saben qué? No entendieron a Juan Carlos Osorio, me parece que es un buen técnico, lamentablemente México no lo aprovechó, etcétera, etcétera. Pero él dijo que los futbolistas mexicanos eran mediocres, que los futbolistas mexicanos eran acá, que el fútbol mexicano era acá, que no lo había aprovechado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema muy complejo, es muy fácil hoy opinar cuando las cosas están mal. Y por eso yo te destacaba hace un momento que Juan Carlos Osorio no, hizo una eliminatoria muy buena, se ganó Sí, en lugares que no se había ganado, se consiguió una calificación bastante holgada, por decirlo de esta manera. Se trabajó durante 2 años con rotaciones y en el Mundial cambió, y esto me parece que le pasó factura. Se confió, ganó el partido más importante y después me parece que hubo, eh, no sé si se sobraron, no sé si pensaron que ganando la Alemania ya tenían todo listo y lamentablemente no se llegó más allá de lo que habían llegado otros técnicos. Ahora la forma me parece que fue el equipo de más a menos. Se claro. diluyó y que después salga para un medio brasileño diciendo que el jugador mexicano le tuvo miedo a jugar contra Brasil, al contrario, a cualquier jugador de cualquier país le pregunta si quiere jugar contra Argentina o contra México, a lo mejor no te van a contestar, pero saben, es natural que tú tengas las ganas de querer disfrutar un partido de esa manera y de querer ganarle a un rival como Brasil y más encima en un mundial. Eso se da Claro. por contado. El tema preocupante es que él no los pudo convencer. Él no dijo eso tampoco. Ah, yo les pregunté y no me dijeron nada. Y tú te quedaste callado. Como el 7-0 que le hace Chile a México en Estados Unidos en la Copa Bicentenario. Él no transmitió nada a sus jugadores. Nunca le dijo en un momento, ¿saben qué? Quédense ahí. Vamos 2-0. Veamos el segundo tiempo. El tipo no transmitió nada y al final Chile te podría haber hecho 2 goles más. Sí. En una confusión que tenían los jugadores por este tema de las rotaciones, etcétera, etcétera. No te estoy diciendo que sea un mal técnico, No, no no, no, estoy no, no, diciendo no, que no. sea Para mal, mí es uno de los buenos técnicos que hay. claro,
Pero lamentablemente este tipo de rotaciones o la metodología que él tiene para trabajar tiene que ser en un equipo, donde los tenga a diario, donde los pueda hacer competir como él estime conveniente, pero en una selección los tienes tan poco tiempo a un jugador. Y si traes a un jugador como Layún, que estaba jugando en el Porto de lateral izquierdo, lo pones de volante por derecho, lo pones a Jiménez como puntero derecho, cuando lo trajiste porque él jugaba de centro delantero. Entonces te terminan confundiendo muchas cosas. La Claro, metodología también nos vino a hablar muy bonito, como que nosotros no supiéramos de fútbol, porque para mí el fútbol es simple como la vida, y a veces estos poetas del fútbol te terminan confundiendo con palabras tan bonitas y al final se llega a lo mismo. Juegan 11 contra 11 y el que mejor juegue tiene más posibilidades de ganar. Entonces claro. hay cosas tácticas que obviamente puedes ir mejorando por la calidad de los jugadores que tengan, por la materia prima que tengas. Entonces es un tema complejo. Se equivocó, me parece, Juan Carlos Osorio de externar esta situación. Y por lo menos Oribe Peralta y Aquino, me parece, ya levantaron la voz, habían quedado callados todos. Me parece que un muy mal síntoma. No es hablar mal de un técnico, pero es defender tu postura como mexicano, como seleccionado. Me parece que en ese sentido se terminó equivocando el señor y bueno, no sé si esto le cierra las puertas definitivas en algún momento para poder volver a dirigir algún equipo mexicano. Y sobre esto va mi siguiente pregunta, Fabián. Tú fuiste futbolista, fuiste a un mundial a Francia 98, jugaste con grandes equipos. Supongamos que hubieses tenido a un director técnico como el profesor Juan Carlos Osorio y que juegues extraordinario como siempre lo has hecho y en el siguiente partido te dice no vas, va otro. ¿No crees que es el derecho del jugador de pedir una explicación al respecto? No, claro que sí. Yo en eso estoy Entonces, completo. ¿por qué se callan entonces? Porque son cómodos tal vez, o porque no tienen el carácter para poder enfrentar esta situación, o, Entonces el problema va de la mano, tanto del profesor como de la misma selección mexicana de fútbol. y de los directivos también, porque los directivos dijeron, las rotaciones llegaron para quedarse. ¿Y qué pasó? El 7-0 fue un resultado en una competencia oficial que a cualquier otro técnico le hubiese costado el puesto. Juan Carlos Osorio fue la tercera opción que tuvo México para traerlo, teniendo el trabajo. Me parece que de ahí parte mal el tema, pero bueno, ya eso es otra historia. Entonces, Claro. al fin y al cabo, me parece que en ese sentido el jugador tiene que tener más personalidad. Por eso te dije hace rato. Hoy el jugador de fútbol, no solamente el mexicano, en general, el técnico es el que pone el pecho para las balas. El técnico es el que dice, yo es mi responsabilidad, es mi culpa, si perdimos es mi culpa, si ganamos son los jugadores. Pero son muy pocos los jugadores que salen a defender a sus técnicos o a decir, ¿saben qué? Tenemos que tener una autocrítica y nosotros estamos jugando de muy mala manera. O que hubiese salido hoy Ochoa o el Chícharo o el que fuera a decir, ¿saben qué? Eso a lo mejor fue real, pero nosotros en la interna sabíamos que teníamos que ganarle a Brasil. Y esas cosas Sí, internamente, tampoco el profesor no nos transmitió lo que nosotros queríamos o no nos incentivó de la manera que nosotros queríamos. Entonces, tienes derecho a decir las cosas. Yo, para ir al Mundial de Francia 98, fui los primeros 5 partidos, después me peleé con Don Nelson porque yo veía que andaba mejor que mis compañeros y no me ponía, porque había una presión importante de la prensa, que tenían que jugar los que estaban jugando en Chile, no los que jugaban, los venían de afuera, etcétera, etcétera. Y al final yo se lo dije. Le dije, si va a ser así la cosa, no voy más. Y no fui más. Y después, faltando 2 meses para el Mundial, me terminan llamando y termino jugando el Mundial. Pero fue por mi rendimiento. Pero el profe sabía lo que yo pensaba. Sabía que yo tenía la personalidad y el carácter para enfrentarlo de buena manera, con argumentos y decirle esto pasa, esto no pasa. Pero me parece que en ese sentido hoy el jugador se habla que yo creo que hay líderes en la selección, pero me parece que sí. falta que esos líderes sean más potentes todavía. Que Pero si tras... los... Dime. Sí, adelante, adelante, No, adelante. no, me parece que falta esos líderes como Aspe en algún momento, como el mismo Nacho Ambriz, como el mismo Peláez, Hermosillo, Luis Hernández, Cuauhtémoc, por nombrarte mucho. Rafa, a lo mejor que sin ser un líder, transmitía muchas cosas, porque él con el solo hecho de ser Rafa Márquez imponía muchas cosas. Hoy lo puede hacer Guardado en algún momento, lo puede tal vez hacer Moreno, Ochoa, pero no son esos líderes naturales, son más obligados por las circunstancias que se dan. Entonces, Exacto. ser líder no significa hablar bonito, no significa expresarte bien y que nos vamos a matar o cantar el himno nacional a todo pulmón y te salgan las lágrimas. No, no, eso lo tienes que demostrar día con día, lo tienes que demostrar en los partidos, lo tienes que demostrar con tus compañeros, ser solidarios dentro y fuera de la cancha. Entonces, ese liderazgo me parece que se transformó en egoísmo. Por Hoy supuesto.
Hoy hay un egoísmo muy importante en la selección. Hoy con el Tata cambió, porque antes venían los jugadores y decían, no, yo juego el primer partido y me voy. ¿Por qué? Si yo te cité para los dos partidos. ¿Quién te autorizó para que tú elijas cuándo vienes o cuándo no vienes? Claro. O preguntarle al jugador en reiteradas ocasiones eh, si quieren venir a la selección, si están dispuestos a venir a la selección. O que el jugador te pida en algún momento permiso estando en una competencia importante porque va a ser papá. No te estoy diciendo que esto carezca de importancia, tiene una importancia muy importante, pero estás trabajando. Claro, por supuesto. Y allá era donde te iba yo a interrumpir. Los líderes que tenemos en selección mexicana no quieren participar con la selección de México. Está el caso de Vela, que se fue muy cómodamente a jugar a la MLS y más que de una vez ya dijo que no le interesa regresar a la selección de México. El propio Chicharito ya se enfrascó en el juego de redes sociales, ya está más preocupado por sus rendimientos en redes sociales que con su rendimiento con selección mexicana. Y los líderes que tú mencionaste, como un Oribe, como un Moreno, pues son más puestos por su jerarquía de haber jugado ya varios partidos seleccionado, pero no tienen ese punch que se necesita para ser realmente un líder en una selección como la mexicana. Sí, hoy está claro. O sea, por lo menos ahora Vela dijo no quiero ir a la selección. Y fue claro, pero ¿cuántas veces se le fue a rogar? ¿Cuántas veces tuvo la posibilidad de volver a la selección? No quiso, volvió cuando él quiso. Por ahí hace poco, hace 3 o 4 meses, dijo que él le gustaría jugar los Juegos Olímpicos. ¿Sabes? Cuando tú quieras. La selección está por encima de cualquier jugador. Y no hablo solamente Claro. de México, hablo de Chile, hablo de cualquiera. Uno tiene que respetar una camiseta. Entonces, había muchos malos hábitos. Me parece que el Tata en eso puso orden. Hoy el jugador viene a la selección y va a estar los 10 días concentrado y van a estar los 10 días concentrados con sus días libres o sus tardes libres, como aconteció, que el jugador también tiene que ser más inteligente y saber dónde se va a meter, y obviamente por las redes sociales, por los teléfonos, por las cosas que implicaron. Acuérdate la última vez cuando se pierde con Argentina, ese el brunch que tuvieron ahí, sacándose fotos, etcétera, etcétera. Tienen que ser más inteligentes, pero me parece que México hoy tiene una camada muy importante. Ojalá que este recambio que busca el Tata con jugadores que ya los nombró él, como Macías, como este chico de América que juega muy bien, se me ha dado el nombre, el güerito, eh, Beltrán, Eh, el de América, ¿cómo se llama? el volante por El izquierda, volante por izquierda, que juega muy bien. sí, juega muy Córdoba, estupendo. Córdoba. Córdoba, exacto, O sea, hay Córdoba. jugadores, a pesar de la cantidad de extranjeros que hay, han salido buenos jugadores mexicanos porque hay materia prima en México para poder desarrollarse. Y el Tata está buscando un recambio en forma natural que se vaya dando gradualmente, porque en esta eliminatoria seguramente usará a Guardado, usará al Chícharo en algún momento si anda bien, usará a la gente más experimentada, pero en el camino a lo mejor se van a ir quedando y al Mundial no van a llegar. El fútbol es presente, tiene que complementar a esta gente joven con la gente de experiencia para que se vayan empapando lo que es defender una camiseta de la selección. Y nombraste algo muy importante, lo del Chícharo, ¿no? Lamentablemente estamos hablando hoy del Chícharo en situaciones que comunicacional, me parece que se habla más de esta situación, de lo que está haciendo él dentro de un terreno de juego. Entró en esa situación de ser polémico, de autonombrarse leyenda, de meterse contra el gobierno, porque uno como jugador de fútbol, persona pública, como jugador de fútbol, Haití hay gente que te quiere de derecha, que te quiere de izquierda, que te quiere del centro, que te quiere que son pobres, que son millonarios, que no sé, altos, bajos, gordos, negros, blancos. Tú eres un ídolo de la afición, del pueblo Sí. mexicano. Entonces ya meterte en ese tipo de cosas me parece que se ha equivocado el rumbo. Me parece que ese tema comunicacional al Chícharo lo ha terminado traicionando y se ha creado mucho. Al chico lo quería mucho por su personalidad, por su carácter, porque el tipo, un ganador, siempre iba al Bueno, frente. empezó bien, empezó bien. Sí, no, pero estos últimos tiempos, te digo, dado estas circunstancias que te estoy mencionando, se ha ganado mucha gente en contra. Y a su mismo Sí. gremio, porque también él tenía muchas regalías. El hecho de ser el máximo histórico, el goleador histórico de una selección, les dio muchos privilegios. Pero los privilegios son para sumar. Los privilegios no tienen que ser para restar. O para Claro, decir yo soy más que el otro. O yo tengo este permiso y tú no. Porque eso genera una competencia insana, porque a lo mejor los jugadores que fueron castigados en algún momento se les perdonó por tener esa jerarquía, pero a un chico que a lo mejor claro. va recién a la selección y se le castiga,
eso te genera una situación terrible porque te rompe un vestuario. Entonces, hay un montón de cosas que me parece que el Tata está poniendo orden y ojalá que el jugador mexicano le saque provecho. Pero Fabián, ya ahorita el futbolista mexicano, 2, 3 partidos muy buenos que tengan fin de semana, ya está nominado para jugar en la selección mexicana y creo que también allá tendrían que cambiar. Puede ser, pero el fútbol es presente. Lo que pasa que, claro, hoy hay tan pocos jugadores. En cada plantel hoy tienen que haber, hay equipos que tienen 12, van a quedar con 11, si no me equivoco, 11 o 12, y los demás son 13 mexicanos. Y a veces juegan los equipos con 9 por lado. Los partidos son 18 extranjeros o no nacidos en México y solamente 5 o 6 mexicanos en la cancha. Y a veces entran de cambio un extranjero por extranjero. Bueno, hay un montón de situaciones que me parece que en ese sentido va a ser complicado para el técnico nacional. Él ha manejado muy bien esa situación, de repente hacer microciclos de los chicos que están jugando acá, llevarlos a 2 días o 3 días al centro de alto rendimiento, tenerlos ahí entrenando, conocerlos, porque es muy importante hoy conocer al jugador de fútbol, lo que piensa, lo que hace, lo que quiere, su ilusión, las ganas que pone en la selección, las ganas que pone en su equipo. Acuérdate que muchos dijeron, Caixinha dijo en su momento, que los jugadores llegaban cansados de la selección. O sea, porque los jugadores se lo transmitían. Entonces, ¿cómo vas a llegar cansado de una selección a tu equipo y ponerlo como excusa? No, yo es que la selección Claro. me cansé. Deberías llegar al contrario, con todas las ganas de poder demostrar que por algo eres seleccionado y por algo te van a seguir nominando. Entonces, bueno, había muchos malos hábitos. Ojalá que estos se vayan eliminando. Con Torrado, que es un hombre de fútbol, que es un hombre que se la jugó para jugar en el extranjero, que por el pacto caballero no pudo volver en un tiempo. Él sabe perfectamente el pensamiento del jugador mexicano estando aquí La necesidad del fútbol mexicano. y estando afuera también, porque él también sufrió para estar y ser extranjero en un equipo. Y me parece que esa comunión que tiene con el Tata Martino va a ser muy buena para el futuro. Ojalá que esto sea a mediano y a corto plazo y tengamos ese recambio en forma natural, no obligada. No pensemos que Guardado porque tiene 34, 35 años, Ochoa porque tiene 36, son viejos, los puedes utilizar todavía. En el camino a lo mejor se quedan, pero de momento si los puedes utilizar con la gente joven, creo que se puede formar una selección muy competitiva, no solamente en la zona, donde México me parece que es el más importante, ¿no? Por liga, por lo que tú quieras, infraestructura, a lo mejor la MLS es mucho mejor, pero por calidad futbolística México está por encima de cualquier liga de la misma zona de la CONCACAF. Así es. Vamos a los saludos, mi querido Fabián. Dice Frank Ruiz, saludos a Fabián, el mejor jugador de fútbol y de Gracias. tenis, y de tenis. No sabía que Bueno, juegas tenis. sí, jugaba mucho tenis, ahora por mi rodilla he jugado menos, pero sí, le echaba muchas ganas. Dice, Sin tener una gran técnica, gané muchísimos partidos y un par de torneos ahí de veterano. eso es todo. Ricardo Padilla dice, saludos a los dos y que si le puedes mandar un saludo a Cojumatlán, Michoacán. Un saludo a Michoacán, ¿cuánto es? Cojumatlán. Cojumatlán. Un fuerte abrazo para toda la gente de Michoacán. Un abrazo fuerte. Por ahí van a tener fútbol. Ojalá se lleguen a concretar esos proyectos porque la afición de Morelia, el estadio de Morelia, Monarcas, era muy pintoresco y muy bonito ir a jugar ahí porque había siempre mucha gente. Sí, Así que esperemos que vuelvan a tener fútbol de primera división. Así que un fuerte sí, abrazo sí, a toda la sí. gente de Michoacán. Y dice Jorge Figueroa, háblanos de ti, Fabián Stay. ¿Cómo, no, cómo vamos a hablar de él si ya todo el mundo conoce su historia de Fabián Stay? 51 años tengo. Dice Canoso. Miguel BM85, de los mejores futbolistas de todos los tiempos, mi suegro Fabián Stay. ¡Vámonos! Anda, no. Ah, mira, mira nomás, muy llevadito el muchacho. Muy llevadito, pero bueno, te iba a hacer la romano señal, pero no corresponde. Edgar Nah, Martínez, Edgar Martínez dice, saludos Hugo, saludos Fabián, un buen amigo, nuestro querido Edgar Martínez allá en el Distrito Federal. Eric Palma, él es un amigo colombiano, dice, ¿en qué equipo te hubiese gustado jugar en Colombia? Bueno, jugaste en el América de Cali, si no mal me equivoco, 2 años. un año Eh, en el 2005. y ¿con qué te hubiese gustado jugar? ¿Conociste la liga? Y No, me imagino que los equipos muy fuertes. bueno, saludo a Colombia, a todos los colombianos, a toda la gente, la verdad. La liga colombiana es muy fuerte, es altamente competitiva. Hay mucha hambre, por decirlo futbolísticamente, de trascender. Entonces no dan ninguna pelota por perdida, todos quieren ganarte, todo, y sobre todo estando en un equipo como el América de Cali.
Conocí esa historia, muy diferente de los América de Cali de antes, o la que tiene hoy actual. En ese tiempo estaba intervenida la institución por la ley Clinton, porque los dueños eran gente que traficaba drogas. Me tocó convivir en cierta manera con ellos. Tuve 8 meses, 9 meses, me pagaron 3. Pero Buah, fue una experiencia maravillosa, pero no pasa por el tema del dinero. Fue una experiencia maravillosa, vivir en una ciudad muy bonita, la gente muy futbolera, estando el Cali ahí mismo y estando el América de Cali. Realidad es muy diferente. Hoy el equipo ya fue vendido, está en buenas manos, ya tiene una infraestructura diferente, tiene una economía diferente. Pero haber jugado hoy para mí fue maravilloso. Tiene una gran historia el América de Cali. Y si volviera y me dijeran dónde quieres jugar en Colombia, y lo haría nuevamente en el América de Cali, porque dejé primero grandes amigos y una afición maravillosa. por lo que veo, a ti te gusta ser diablo, ¿eh? Son los Diablos de América de Cali y también estuviste en el Toluca, que también son diablos. Exactamente, equipos rojos, equipos amarillos, equipos rayados, tuve de todo en mi carrera, pero un gran cariño por los Diablos, obviamente, del América de Cali, y sobre todo por mi querido Toluca, ¿no? Que esperemos que hoy tenga la certeza, la tranquilidad de tomar buenas decisiones. Ciña, que hoy están en la directiva, junto Nuestro querido Ciña, ¿cómo no? con los otros directivos, y se conforme un plantel competitivo, que eso es lo más importante. No es fácil, es una tarea Claro. complicada, pero ojalá ahí a través del Chepo se transforme en un equipo nuevamente protagonista en el fútbol mexicano. Por supuesto, Fabián Stay es mucho mejor futbolista que Hugo Sánchez y que Maradona y que Pelé. ¡Ay! Vámonos. Ese debe ser Míralo. mi mamá o mi papá. Sí, un fuerte abrazo y gracias por esas palabras. Sí, Edgar Martínez, dos grandes jugadores en el programa, Fabián Stay y Hugo Rosas, que mande saludos por acá donde estoy radicando, Coacalco y Tultepec, por favor, que si le puedes mandar un saludo a Coacalco y a Tultepec. Un saludo a Coacualco. Todavía se me olvida, bueno, todavía, mira, llevo tantos años en México, pero todavía no me aprendo todavía esos nombres. Coacalco y Tultepec. Coacalco y Tultepec. Ahí está. Así es, Un fuerte ahí abrazo está. para todos, con mucho cariño y con mucho aprecio. Nací en Chile, pero soy mexicano por convicción. Tengo 4 hijas, de las cuales 3 son mexicanas. Tengo una nieta mexicana. Entonces, este país para mí es maravilloso y bueno, aquí estamos, ¿Te hablando de hubiese fútbol. gustado representar a la selección mexicana de fútbol? Con esta experiencia que hoy tengo, sí. Pero haber jugado por Chile para mí fue el mayor orgullo, haber jugado un mundial juvenil, haber jugado un mundial adulto al 98. Pero si hubiese, a los 18 años me quisieron traer a Cruz Azul, pero mi idea era jugar en Ah, mira. Europa, era mi idea jugar en Europa primero. Me fueron a buscar muy joven a Cruz Azul, a Chile. No se concretó esa situación porque yo definitivamente dije que no, porque quería ir a Europa, porque ya estaba en negociaciones, ya mi representante era italiano, entonces estaba siempre esa posibilidad de ir ahí. Pero si en algún momento yo a los 18 años me hubiese venido para acá y en algún momento hubiese tenido que tomar la decisión de decidir jugar por algún equipo o por alguna selección, tal vez me hubiese optado con esta madurez de haber jugado por México. Ser seleccionado mexicano tiene muchos privilegios y en el buen sentido. El jugador mexicano y sobre todo que juega en mundial, la gente no se olvida. De repente en Claro, Sudamérica hay memoria corta, sobre todo en Chile, que es un país de repente que por idiosincrasia nos parecemos mucho al mexicano, pero aquí el futbolista es una estrella, es un ídolo. En Chile de repente eres cuestionado porque juegas fútbol, pero ¿qué profesión tienes? claro. Qué apellido tienes? ¿Dónde estudiaste? Es un tema Así es. social que a veces no es bien mirado y de repente por culpa de nosotros, que de repente manejamos mal nuestras vidas privadas y se habla más a veces de la vida privada que tú tienes fuera del terreno de juego. Aquí en México Sí, todavía me parece que hay un periodismo analítico que analiza lo que tú haces dentro del terreno de juego, a lo mejor algunas cosas puntuales que tú puedes hacer fuera del terreno de juego, me parece que también son importantes porque son un complemento de tu vida y eres una persona pública y sobre todo hoy que estás tan sujeto a exponer tu vida pública, entonces hay que tener mucho más control. En nuestro tiempo a lo mejor hacíamos lo mismo, pero no había tanta claro. cobertura, el tema era más callado, por decirlo de esa manera, Sí, sí, pero sí, hoy sí. los chicos tienen que tener mucho cuidado en todo lo que puedan hacer. Fíjate que Jorge Figueroa hace una pregunta bastante buena que ya la había yo pensado en dártela. ¿Con qué dupla te gustó jugar mejor o más?
tuviste una dupla con Saturnino Cardoso, con Vicente Sánchez, con Toluca. En el América estaba Cuauhtémoc Blanco, tal vez estaba por allá, creo que Frankie Oviedo. O sea, estuviste arropado con grandes futbolistas. ¿Dónde te sentiste mejor? ¿Dónde desarrollaste un fútbol mucho más relajado, que te divertías? No, yo siempre intenté divertirme con responsabilidad. Siempre fui un tipo muy comprometido donde jugué. Podía jugar bien o mal, pero me mataba, peleaba las pelotas, tenía carácter, era un jugador a lo mejor que tenía talento, que te podía meter una pelota para gol, pero yo no eludía un encontrón con algún defensa o si me tenía que barrer para quitarle una pelota a algún rival, lo hacía sin ningún problema, o si tenía que meter el pie firme, no había ninguna dificultad. Siempre intenté sentirme cómodo y contento en un terreno de juego. Ahora, si me hablas con quién me sentí mejor futbolísticamente, mi mejor socio para mí fue Pepe Cardoso. Nos conocíamos perfectamente de memoria, sabía que me iba a picar al segundo palo, o que me iba a picar al primero, o que le tenía que meter una pelota entre los centrales. Sabía perfectamente si él iba a recibir de espalda, que me iba a buscar a mí para que yo recibiera la pelota y poder después habilitarlo a él. Entonces, pero no solamente él, el Toluca en general nos conocíamos perfectamente, teníamos muchas variantes. Me tocó jugar con Abundis, con Carlos María Morales, con Vicente me tocó 6 meses nomás en mi última etapa, con Ciña también, pero jugamos muy pocas veces juntos. Pero en América me tocó Cuauhtémoc, él estaba jugando un poquito más arriba en ese tiempo cuando yo llego, hicimos una muy buena sociedad, llegó Calderón, después llegó Luis Hernández, llegó Zamorano, jugué con Borgetti, con el Pony Ruiz en Santos, con el Chamagol ¿cómo se llama? Y Luis Gabriel Rey en Atlante. Entonces me tocó tener siempre grandes jugadores y un pasador o un asistidor o un manejador del juego requiere de todos estos complementos. Porque no solamente Claro. los que están adelante, los que están atrás también. Tuve jugadores importantísimos atrás como David Rangel, Víctor Ruiz, el Chiqui García, por nombrarte alguno, Lara, Villa, Braulio Luna, muy bueno el Chicharo González, por no, Cariño, me tocó en Johan Rodríguez, me tocaron en Santos. O sea, sería muy injusto nombrar algunos, pero mi mayor socio en un terreno de juego para ofender al rival y para hacer goles fue mi querido Pepe Cardoso. Servido, mi estimado Jorge. Pepe Cardoso es ahora sí que su compinche en la delantera para meter goles. Fabián, yo recuerdo un partido, yo jugaba en la MLS en aquel entonces y de repente vimos un partido donde el América tenía que viajar a Colombia. No sé si fue en el Atanasio Girardot de Medellín o en el Campín de Bogotá, donde tenían que ganar ustedes por un margen de 3 goles, pero ustedes fueron a Colombia amenazados de muerte. Sí, fue la Copa América, fue la Copa Libertadores Libertadores. que creo que nosotros ganamos o Ganaron perdimos. 4, no, perdieron en México. Perdimos 2-1. Teníamos que hacer Exacto. tres goles, teníamos que tener 3 goles de diferencia para calificar. Tres goles de diferencia. Acuérdate que Cuauhtémoc se metió con la afición, se metió Sí. con el pueblo colombiano, se metió un montón de cosas. Íbamos con una presión muy alta, amenazados de muerte, no directamente, pero públicamente en las redes sociales o lo que fuera, se hablaba de que iba a ser un partido de vida o muerte. No deja de ser un partido de fútbol, no deja de ser un juego. Pero ese día, en general, hicimos un gran partido. Obviamente, el que se llevó todos los reflectores fue Cuauhtémoc porque hizo los 3 goles. Y jugó 3 goles de Cuauhtémoc Blanco y un gol tuyo. No, yo no hice gol ese día. Fue Cuauhtémoc lo que Yo hizo. recuerdo que sí lo metiste, ¿no? No, lo hizo Cuauhtémoc. Y yo jugué un gran partido y todo eso, pero en términos generales fue de Pavel Pardo, creo que si no me equivoco. Pavel de tiro libre. Pero esas son las presiones que hizo crecer al futbolista mexicano, de ir a jugar contra toda esa presión, contra todo ese público, y fue en el Campín, que en cierta manera nos favoreció, porque en el Campín es casi la misma altura que Ciudad de México, entonces no era un tema que la altura nos fuera a perjudicar a nosotros, al final nos favoreció. Claro. El América de Cali venía de jugar del América de Cali, que es a nivel del mar, no hay altura ahí en Cali, o es muy mínima. Entonces, al fin y al cabo, jugó todo a favor de nosotros, teniendo una América de Cali que era espectacular, porque nosotros antes de enfrentarlos vimos los videos de enfrentar a América de Cali y decíamos, ¿estos de dónde son? O sea, ¿por qué juegan tan bien? Sabiendo que era el América de Cali, obviamente. Pero después los enfrentamos y pasamos a la siguiente ronda jugando muy bien y siendo Cuauhtémoc una de las mejores figuras de la cancha, pero en general hicimos un partido redondo.
Y después por llegamos a una supuesto. semifinal con Boca, que lamentablemente quedamos eliminados por la diferencia de un gol, pero teníamos un grandísimo equipo ahí, competimos de igual a igual y nos ayudó muchísimo en ese crecimiento con Alfredo Tena. Sí, Entonces, con Alfredo nos ayudó muchísimo y llegamos a una semifinal maravillosa, donde todavía en ese momento era el fútbol mexicano contra la Conmebol, porque toda la gente era, en ese momento, toda la gente en ese partido y en los partidos después de Chivas y todo, siempre el México está como representado con ese equipo, ya no habían colores. Fue claro. de las pocas veces que yo vi, a excepción de los clásicos, un Azteca tan lleno. 120.000 personas todavía caían en ese momento. Y dimos un gran partido. Llegamos muy frustrados por el tema al vestidor, pero con mucha tranquilidad porque dimos todo. Y porque la gente quedó muy contenta por lo que nosotros hicimos dentro del terreno de juego. El partido no lo perdimos ahí porque lo ganamos. El partido lo habíamos Claro. perdido en Buenos Aires, donde regalamos 30 minutos y ya nos iban ganando 3-0. No, y enfrentarse a un equipo como Boca no es gran cosa, realmente. Mi querido Fabián, el tiempo vuela y vuela y vuela. ¿Cómo llegas a Fox Sports como analista deportivo? ¿Quién te llama? Yo termino el 2006 en Palestino de Chile, el equipo de la colonia árabe de Sí, Santiago. Ese año peleamos el descenso, tuve un buen desenvolvimiento a pesar de tener 38 años. Y después ya me retiro ese 2006, mi hija me corta el pelo, dice, ya vamos a hacer un cambio radical, se va la melena, bueno, y se fue, ya no se va a fue regresar, para no sí, se regresar. fue para no regresar. Eh, y empieza la vida después del fútbol, una reinvención, ver qué vas a hacer. Después de veintitantos años, levantarte a las 8 de la mañana, 7 a la hora que tú te levantás para ir a entrenar, me levantaba y decía, ¿qué hago ahora? Te manda saludos, Búfalo Poblete. Al Búfalo, gran amigo también, uno de los grandes íconos del fútbol chileno en México Claro. y de todos lados. Gran amigo, hoy directivo del Puebla, que le deseo muchísimo éxito. Pero el tema es ese, de reinventarte. Entonces yo de chiquitito, como debuté tan joven, a los 16 años, me invitaban a programas, me tocó bailar lambada en un momento con ese grupo, y me invitaban de chiquitito a programas. Entonces tenía cierto manejo, por decirlo de esa manera. Y en ese año que me retiré estuve yendo y viniendo a México porque tenía un negocio acá y tengo mis propiedades acá. Venía y me invitaban, empezaron a jugarse los partidos de Leyendas del América. Entonces me invitaban constantemente y yo aprovechaba de quedarme un mes o 2 meses acá y regresaba y por ahí cuando estaba acá me invitaban a programas donde estaba Raúl Orbañano en Fox Gol y otros programas. Y en algún momento, el 2009, me llaman y me dicen, Fabián, estás en un proyecto que quiere hacer Fox para Estados Unidos y para México, que se llamaba Tribuna. Eh, Te ofrecemos. Yo le dije, bueno, mándame la propuesta dije, bueno, me van a ofrecer 2 pesos, dije yo. Y esos 2 pesos después fueron 10, me ofrecieron 10 al final y dije, bueno, me voy. Y bueno, tomé la decisión de volver a México, que la tenía pensada de volver a México porque nunca me había querido ir. Quería terminar mi carrera en México, pero no se dio. Al final la terminé en Chile y muy orgulloso de esa situación. Y bueno, ya van del 2009, van 11 años. No, 11, pues que 11 años de que estoy de vuelta en Fox, muy contento, muy a gusto, aprendiendo cada día más. Me gusta lo que hago, tengo tiempo, veo mucho fútbol, hay que ya eres empaparse. parte de la familia Fox. Exactamente, así que la verdad que muy contento. Entonces me trajeron, me quedé y la verdad que me gusta mucho lo que hago. Soy un privilegiado porque sigo en el fútbol de otra manera, pero siempre intentando aportar ese granito de arena, ¿no?, que puede aportar el jugador de fútbol. No, nosotros no somos dueños de la verdad porque tú jugaste o porque yo jugué, ni porque algún compañero estudie 10 años o tenga máster de Johan Cruyff, o porque tenga el máster de la Masía, o porque haya estudiado en Madrid. Tampoco eso te da garantiza que sepas más. A lo mejor tienes más argumento para poder defender una postura o un vocabulario Claro. diferente. Pero este es el complemento ideal que hoy tiene la televisión de los jugadores retirados con los periodistas. Se crean polémicas importantes, se crean análisis importantes y creo que esto le da un sabor muy especial hoy en día al deporte, sobre todo al fútbol, ¿no?, que a tanto nos Es, gusta a es- todos nosotros. es difícil estar con un personaje carismático como André Marín, como el propio Russo Brailovsky y algunos que participan contigo ya. Es complicado convivir con ellos cuando tienen una visión de ¿cómo te podría decir? Buscando siempre el protagonismo, el pleito.
No, fíjate que no, porque nos respetamos muchísimo. Tenemos un gran grupo, una gran familia ahí en Fox, donde respetamos mucho los argumentos que tenga cada uno. Tú puedes estar a favor o en contra de algunos, eh, y lo que defendemos ahí o lo que nos decimos en algún momento, porque mucha gente se nota y se enoja y me dice, Fabián, ¿cómo permites que André Marín les diga chuta pelotas o que le digan que jugar al fútbol es tan fácil? Es un tema que ya lo manejamos bien, no es un tema hablado de anteriormente, o sea, es un tema que va. Nosotros tenemos una pauta para hablar de los temas que tenemos que hablar, pero después cada uno se hace responsable de lo que dice o Claro. de lo que contesta. Entonces, en ese sentido, no hay nada hablado desde antes, es todo espontáneo, de acuerdo a los temas que nos vayan dando. Y en esa manera, de esa manera me parece que yo lo disfruto, me la paso bien. Yo soy yo aprendí a ser yo en la televisión. Si tengo que hacer un comentario fuerte o un comentario importante o que requiera cierta seriedad, la doy. Si tengo que tirar un chiste o tirarle un doble sentido o una con el respeto que se requiere Claro. estar detrás de un micrófono, tampoco eres dueño de la verdad, como te digo. Entonces yo siempre por ahí digo, y resumo este tema, ¿no? Que tú me preguntaste qué difícil es. Pero hoy este complemento es muy importante porque te voy a dar un ejemplo. En un partido de fútbol que transmite la Liga Mexicana, que juega, no sé, nosotros transmitimos Monterrey contra Tigres, el clásico en Monterrey. Y a lo mejor el narrador en ese momento no fue futbolista. Y el comentarista que está conmigo tampoco. Entonces viene Funes Mori y le pega la pelota y le pega que se va la pelota 10 metros arriba. Entonces el narrador dice, pero ¿cómo puede ser que Funes Mori le pegue tan mal a la pelota? Le pega horrible, qué fatal, qué catastrófico, Funes Mori, no puede ser. Y viene mi compañero que no jugó fútbol y dice, pero ¿cómo Funes Mori? Te pagan millones y no le puedes pegar bien a la pelota, es tu trabajo, Funes Mori. Y viene el tema mío y yo digo, ¿saben qué? Ustedes no se dieron cuenta que la pelota le gusta mal, que echa el cuerpo muy atrás, que pensó, que a lo mejor hubo un empujón de un rival y que lo Claro. termina desestabilizando y que no puede entrarle a la pelota con la claridad que él quiere. O sea, esos puntos finos podemos dar. Por eso este complemento es muy especial. Por eso. Fuimos engañados entonces. No, 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 te digo, porque es así, es así. O sea, tampoco tengo compañeros que jugamos al fútbol, amigos, que también dicen lo mismo que ellos. ¿Cómo le pega tan horrible si le pagan tanto? Ya dejaste de jugar, tienes que ser analítico, tienes que ser claro en lo que tú estás Claro. diciendo. Tú tienes que dar esos puntos finos. ¿Entiendes? Así Entonces, es. ese es el complemento que hoy tenemos en los medios de comunicación, el que jugó al fútbol profesional y el que no jugó y el que estudió. Y entonces eso lo hace que la gente se divierta, porque la gente muchas veces, la gente nos ve para Sí, se divertirse, complementan. se complementa y creo que es un buen Claro. complemento y que le ha dado mucho sabor a la televisión deportiva. Así es. Mi querido Fabián, el tiempo voló, 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 tanto que habíamos hablado para que te tengamos aquí en el programa de leyendas y se nos fue el tiempo. Yo te recuerdo mucho, precisamente tocaste el tema ahorita de las leyendas de la América, donde me ha tocado estar 3 veces acompañándote, tirando polilla, como decimos, siempre admirando tu fútbol, pero sobre todo tu sencillez como persona. Muchas gracias, querido amigo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por la invitación. Que sigas los éxitos, que sigas entrevistando a gente del fútbol, porque esto es un valor importante. Hoy que estamos en una situación muy especial de salud, creo que la gente nos conozca, ¿no? Esta otra parte del que sale en la tele, que es polémico, o el que analiza un partido, todo eso. Así que, mi querido Hugo, te mando un fuerte abrazo con muchísimo cariño, mucho éxito, muchas bendiciones para todos. Tomen precauciones, quédense en casa, y eso es lo más importante, porque si no hay Te, salud, no hay fútbol, no hay nada. No hay nada. Te manda saludos Víctor Pacheco, el famoso Pachequito. Pachequito, un fuerte abrazo, gran jugador también, compañero. Ayer No, lo no, tuvimos acá. no fue compañero mío, pero jugamos en contra, pero después ya jugamos partidos de viejo. Pero Pachequito está entero, tiene como 10 años menos, así que nos saca una gran ventaja. Aparte, tiene una calidad impresionante. A mi querido Pachequito le mando un abrazo. Impresionante. Sí, Muchísimas gracias, mi querido Fabián. Estaremos siempre en contacto. Y bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Les mando un fuertísimo abrazo. Cuídense y que pasen buenas noches. Fabián, un abrazo, amigo. un Cuídate. abrazo y bendiciones para todos. Hasta luego. Hasta luego.